Que nos están mirando, observando por Asamblea TV, Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos en su programa Destruyendo Fortaleza. Me acompaña a mi hermano, a mano derecha, mi hermano Gabriel Rivera, bendiciones. y a la izquierda nuestro hermano Dioxanes Moreno, Dios le bendiga. y quien les habla, su amigo y compañero de milicia, el apóstol Gustavo Cedeño, dándole la más grande bienvenida a este tu programa Destruyendo Fortaleza. El día de hoy queremos enseñar, queremos hablar, queremos llevar un mensaje de la palabra de Dios en el temor de Jehová. En Proverbios capítulo 8, versículo 13, nos habla la palabra del Señor, diciendo: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Estas cuatro cosas nos habla el Señor. Él aborrece el mal. El principio de la sabiduría, como habla unos versículos que tomamos a continuación de escribir, nos habla eso. También Salmo 34 nos dice una palabra muy hermosa que debemos nosotros ir a aprender. Hijo mío, oídme, os enseñaré el temor de Jehová. La gente no le gusta el temor de Jehová o que le enseñen el temor de Jehová, pero es necesario que nosotros podamos mirar que es indudable que para el crecimiento de los ministerios, para el crecimiento de nuestra vida personal, para el crecimiento de nuestra vida como creyente, es necesario como fundamento tener temor de Jehová. Y vamos a describirlo. Él aborrece el mal. Dios aborrece el mal. Amén. Podemos describir que el mal significa la arrogancia, la soberbia, el mal camino y la boca perversa. Estos cuatro elementos aborrece el Señor. Ese es el mal para Él. Hay muchos actos que son malos también, pero esto lo aborrece el Señor. Estas cuatro cosas. Quisiera también que nuestro hermano Gabriel Rivera, pastor evangelista, nos pudiera seguir apoyándonos en esta enseñanza. Bueno, Dios nos bendiga, amén. Es un tema bastante importante sobre el temor de Jehová. Una de las cosas que habla la palabra de Dios, ¿verdad? En el capítulo 8, verso 13, que me llama mucho la atención, dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Cuando comenzamos a aborrecer el mal, comienza, apóstol, a crecer el temor en nosotros. Número uno es aborrecer el mal. Es lo que el predicador Salomón comienza enseñando, y él está diciendo: el temor crece, número uno, aborreciendo el mal. Número dos, la soberbia. Número tres, arrogancia. Número cuatro, el mal camino. Número cinco, la boca perversa. Son muchas cosas que complementan el temor de Jehová, y comienza con el entendimiento, con la sabiduría. Es el principio de la sabiduría, el temor de Jehová. Si yo pongo en mi corazón, aborrezco la mentira y me meto en mi cabeza, en mi mente, en mi raciocinio, que tengo que aborrecer la mentira no me va a tocar. Todo está en que va a aborrecer. Si yo aborrezco la fornicación o aborrezco el adulterio, no lo voy a hacer. Mas si yo juego con eso, si lo quiero o no lo quiero, entonces lo voy a terminar pecando. Así que una de las cosas que Dios pone como temor de Él, Dios no teme a hombre, Dios no teme a animal, pero Dios teme una actitud. Esa actitud de Dios es el temor de Él. Así que yo no tengo temor a Dios, yo tengo temor de Él. Lo que Dios teme, eso es lo que yo temo. Es el principio. ¿Por qué Dios es sabio? Porque tiene un principio. Y ese principio, cuando creó los cielos y la tierra, estaban con la sabiduría. Si vemos en el versículo 12 de Proverbios 8, Correcto. ahí estaba la sabiduría. Eso indica que ellos, para poder crear al hombre, dijo: bueno, si nosotros vamos a crear al hombre, vamos a aborrecer esto, porque vamos a ser el Dios de ellos. Tuvo que separar Dios el mal para hacer el bien. O sea, para poder crear al hombre, vamos a aborrecer lo que es malo para crear al hombre. Es lo que está hablando el libro de Proverbios. Dice:
porque es aborrecer el mal. Ese es el temor de cada ministro. Tenemos que aborrecer el mal, lo que vemos que nos afecta en nuestras vidas. Por eso hay muchos ministros que dicen, no, que no me afecta mentir. Te va a afectar de alguna u otra manera, y es lo que a Dios no le gusta, que nosotros, Dios le gusta que nosotros reconozcamos nuestros errores, que sabemos que estamos mintiendo. Y si hay personas que Dios ha puesto en la tierra, ministros ungidos y llenos del Espíritu Santo, y Dios lo envía a decirle algo a nosotros, ¿por qué tenemos que menospreciar el castigo de Dios? Si Dios nos está castigando, es porque Dios está diciendo que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Todos nosotros tenemos que aborrecer lo que nos está dañando y nos afecta en nuestra vida ministerial. Es indudable, amados hermanos, que en el principio de Génesis dice que toda la tierra estaba desordenada y vacía. No solamente estaba desordenada y vacía, sino que estaba en tiniebla. Y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Impresionante. Y la faz del abismo estaban las tinieblas. Es decir, allí comenzó a crear el infierno. Las tinieblas la llevó al infierno. Como vemos, amados hermanos, cuando Dios crea la luz, separó. Yo creo que aquí, aborrecer el mal. Aquí estamos separando la luz de las tinieblas. Cuando usted es guiado por el Espíritu Santo y tiene temor de Dios, hay luz en usted. Hay una luz porque usted aborrece el mal. Y cuando usted aborrece el mal, no va a robar, no va a mentir, no va a pecar, no va a hacer algo injusto, porque usted aborrece eso. Siente un rechazo inmenso en su corazón para que eso no venga a su vida. Si usted pone un bloque, una muralla en contra del pecado, ella no va a lanzar. ¿Por qué? Porque ella tiene algo que lo detiene, que usted siente una actitud. Hay una actitud. Yo aborrezco eso. Aborrezco el alcohol, aborrezco el cigarrillo, aborrezco las malas palabras. No lo deseo, no lo detesto, no quiero nada con él. Usted no le va a dar cabida. Ahora, doctor, disculpe, dígame. hay un punto importante, porque es inevitable que eso venga a nuestra vida. Ahora, lo que es evitable es que nosotros lo dejemos llegar a nuestra vida, porque me impactó mucho la palabra que usted dijo, que cuando en el principio de la luz y las tinieblas, cuando comenzamos a aborrecer, cuando quiere crecer el temor en nosotros, tiene que haber una separación entre los caminos malos, el aborrecer el mal, aborrecer la soberbia, aborrecer la vanagloria, todo eso, porque es inevitable que la altivez no venga un ministro. Es inevitable, porque eso viene, eso le toca la puerta. Pero para nosotros tener y mantenernos en el temor, hay que resistir eso, hay que aborrecerlo, porque siempre que Dios nos da una palabra, o que Dios nos usa, o que Dios nos bendice, siempre vienen las personas, te ponen la mano en el hombro, oye, ¿qué me hiciste? Oye, esto, lo otro, y viene la altivez en la vida de la persona. Y una de las cosas para el temor de Dios es la arrogancia. Y vemos hoy en día mucha gente en el evangelio arrogante. ¿Y cómo crece el temor? Tiene que haber una separación. Sí, lo que pasa es que cuando el principio es creado, es una luz la que está. Entonces, Dios, para ordenar algo, tiene que estar la luz, que es Cristo. Para ordenar nuestra tierra, nuestra vida desordenada, nuestra vida en tiniebla, Dios dice, no puedo ordenar algo si primero no está la luz. Tuvo que llegar Cristo para ordenar nuestras vidas, para que eso pueda irse, el mal que estaba en nosotros, porque mismo Pablo lo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Está diciendo que el principio que se creó, la creación, la tierra buena que crearon en ti, ya no puede habitar el mal en ti. Ahora, de lo que está hablando de la soberbia y la arrogancia, es porque el enemigo, imagínate, el enemigo a veces entra en la vida de la persona, le mete la arrogancia, le mete la arrogancia, la soberbia, y hay personas que saben que tienen arrogancia, tienen altivez, tienen soberbia, y no lo reconocen en sí mismos. Entonces, ¿cómo me puede explicar a alguien decir, yo soy cristiano, pero todavía soy soberbio, tengo altivez, tengo arrogancia en mí? Si eso nos está afectando, y queridos amigos que nos estás escuchando, si sabes que dentro de ti eso está afectándote, lo mejor es ir a Cristo,
Él no te va a juzgar, Él no te va a condenar. Él conoce nuestros defectos, Él sabe nuestra posición en la que estamos, porque somos humanos, somos de carne y hueso. El mismo Cristo vino y a la tierra y fue tentado en todo. En todo fue tentado nuestro Señor Jesucristo. Pero si vamos y acudimos a Él, la Biblia habla que si alguno ha pecado, alguno tiene alguna falla, abogado tenemos para con Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él no va a rechazar, Él nos va a amar a nosotros. En este principio, como dijimos, que era al principio de la creación, eso indica que Satanás tenía esos 5 elementos. Los tenía. Él aborrecía el mal. Entonces, 5 elementos. Dios mío. Esos 5 elementos llegó a una persona que tenía la autoridad sobre la tierra, de subyugarla, de dominarla. El mayordomo de ese principio fue Satanás, y en Satanás había esos 5 elementos. ¿Qué hizo el Señor? Yo le voy a dar al hombre la autoridad como se le di a Satanás, pero el hombre a quien yo le dé esa autoridad no puede tener esos 5 elementos, porque va a destruir esta tierra. La va a acabar. Por lo cual es un principio de sabiduría. Cuando hay el elemento de la separación, cuando Dios dice separó, quiere decir que al hombre le está diciendo, tú no puedes ser como este. Como Él. Tú no puedes tener la soberbia que tuvo ese. Tú no puedes tener aquella altivez que tuvo este. Tú no puedes tener la boca perversa que tuvo este. Tú no tienes que tener un mal camino. Un mal camino como estuvo este, porque él encontró sus contrataciones, el elemento de pureza y de lealtad que tenía que tener hacia Dios, no lo tuvo, porque era hermoso, lleno de sabiduría, perfecto en los caminos, y eso lo llevó a ser altivo y arrogante, boca perversa, empezó a mentir, padre de mentira. Por la posición en la cual se encontraba, fue el padre de mentira. Por eso todo cristiano, todo ministro no puede tener, porque son principios diabólicos. Por eso se destruyó. Cuando Dios dice separó las luz de las tinieblas, todo cristiano tiene que separarse. Oh, aleluya. Tiene que separarse, hermano, tiene que aborrecer. Dios allí dijo, yo aborrezco esto ahora, y no voy a permitir que el hombre se corrompa, se destruya. En el Salmo 19 introduce un versículo que es extraordinario. Un versículo, comienza ese salmo con aquella lira, con aquella prosa, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Pero al final, en el versículo 13, 12, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Una de las cosas, líbrame de lo que me son ocultos. Una de las cosas que al hombre le es difícil es que en el corazón se ocultan cosas malas. Y eso va creando una soberbia. Eso le ocurrió a Satanás, hermano. Escuche bien, es un principio. Eso estaba en Satanás, empezó a ocultarse aquello que tenía en su corazón, y empezó a poner en su corazón cosas que no eran, y empezó a ir en contra de Dios. ¿Cuántos ministros por la soberbia no van en contra de Dios? Están caminando en contra de Dios. Yo me imagino, si el salmo fue escrito por David, y David se levanta en la mañana y dice, oh Dios, examíname, ve mi corazón, ve si mi corazón está lleno de tiniebla, ve si hay camino de maldad. Y Dios envía en la mañana a un profeta llamado Natán. Si nosotros le decimos a Dios, examíname, Dios, va a llegar un profeta, va a llegar alguien, ay Dios mío, y te va a decir, tú estás haciendo esto. El problema es que lo reconocemos, como dijo nuestro hermano Josandre, porque eso está en el versículo siguiente. Dice la palabra de Dios, preserva también a tu siervo de las soberbias. Yo creo que una de las cosas más terribles es que uno guarde pecado encima, porque no lo va a admitir por vergüenza, porque todo aquel prestigio, aquella imagen, aquella fama se destruye. Por eso es humano, amados hermanos. Yo prefiero que se destruya mi imagen en la tierra y no mi cuerpo y mi alma se destruya en el infierno. No, eso está profundo. Yo prefiero que me saquen un ojo, una mano,
que me está llevando al infierno, pero llegar al cielo, sea sin un ojo, sin manco, sin una pierna. Yo creo, amados hermanos, que es necesario que nos examinésemos. Cuando uno va a tomar la cena, el apóstol Pablo dice, examinésemos a nosotros mismos. Cada uno debe examinarse. A sí mismo la persona se tiene que ver un examen, y a través de ese examen el segundo paso es reconocer que esto lo estoy haciendo mal. Uno de los principios, apóstol, para tener y que crezca el temor es reconocer, porque dice aquí, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá reconocer? ¿Será que David reconocía que en su corazón había altivez? Porque también él tuvo altivez. Sí, lo tuvo. Él tenía tanta altivez que dice la palabra que en medio de esa altivez Satanás entró en su corazón. Correcto. Y censó al pueblo. Y censó el pueblo. ¿Cómo? ¿La altivez es algo diabólico? Sí, hermano. La altivez no es de los hombres. La altivez es una actitud diabólica. La arrogancia es una actitud diabólica. La boca perversa es una actitud diabólica. El mal camino es una actitud, porque él iba poco a poco, iba por el mal camino, se entraba más mal camino, se endureció más su camino, lo volvió más pecador hasta que no se soportó. Dice Apocalipsis que ya no se halló más a él. Ojalá Dios nos permita que siempre esté algo al frente para salvarnos, pero el día en que le digan a Saúl, yo te aborrezco, ya no quiero más, era tanta la altivez y la arrogancia que rasgó el vestido del profeta Samuel, porque no quería que sus errores los ancianos lo supieran. Por mantener la imagen. El estatus, la imagen, eso, el reinado, o lo que dirá, mira el pastor, mira aquello. No, hermano, mire, ¿qué tanto el salmista decía? Que dice la palabra del Señor, entonces seré íntegro cuando yo soy librado de las soberbias. Comienzo a ser íntegro. Empieza mi corazón a ser íntegro, empieza a limpiar aquello. Esa es una soberbia. Yo creo que Dios, cuando le dijo a Moisés, al ciego no le pongas tropiezo, al pobre no lo trates mal, porque yo, Jehová, soy santo y tiene que haber temor de Dios. Yo creo que no debe haber usura, porque tiene que haber temor de Dios. Es correcto. No tiene que haber mentiras y robo, porque hay que tener temor de Dios. Eso lo habla Deuteronomio, eso lo habla Moisés en la ley. Quiere decir que la ley le transmitía al hombre temor de Dios. La ley, dice el apóstol Pablo, es santa y yo soy el malo. No que yo soy el santo y la ley es mala, como quieren predicar. No, la ley es buena, es santa y pura, pero mi actitud no me deja que la ley produzca en mí algo, por lo cual Dios tuvo que eliminar la ley por medio de nuestro Señor Jesucristo y poner al Espíritu Santo. Vamos a ver, oye, si soy guiado por el Espíritu, está bien, no eres guiado por la palabra, pero soy guiado por el Espíritu, claro, que es el que hizo la palabra. No, se va a equivocar. No vas a ver el Espíritu de Dios. Escribiré mi palabra en el corazón de ellos por medio del Espíritu. Entonces, ¿cómo puede ser que un hombre como David, un hombre lleno de la presencia de Dios, no solamente en esa parte fue activo, sino que cuando un gigante iba a matar, ellos intervinieron y mataron al gigante y le dijeron a David, Señor, quédate en tu palacio, quédate en tu lugar, no vaya a ser que se apague la última lámpara de Israel. Correcto. ¡Qué soberbia! Muchos dicen, no, yo soy el único santo. Oye, no, eso está profundo. Yo soy el único bueno. Yo soy el único que llevo la palabra. No, hermano, ni a nivel mundial hay muchos hermanos santos y buenos, y quizás no transmiten ni siquiera por vía de redes sociales, sino que se quedan en sus casas. Pero es algo... Hay gente de Dios. Gente de Dios guardada, hermano. 7,000 cuyas rodillas no han doblado. Sí, hay gente que no doblan sus rodillas. 7,000 hombres que yo preservaré en esos tres juicios. Yo haré que queden. Que queden después de los tres juicios. ¿Qué hay? En medio de los juicios, quizás no había ninguno que doblara la rodilla. No había ninguno que siguiera a Dios. No había nadie. Pero cuando Dios manda tres cosas: cambiar al rey de Asiria por Asael, cambiar al profeta, sea Elías por Eliseo,
y cambiar al rey de Israel por Jehú, yo creo que Dios iba a tratar. Y después de sus 3 juicios, Él iba a preservar, porque por medio de los juicios es que la gente se endereza. Correcto. Porque hay una parte en la Biblia que dice, si cuando los hería me buscaban solícitamente. O sea, tiene que ver un juicio, tiene que ver una herida para que la gente pueda enderezarse. Imagínense que tuvo que sustituir a Elías y a todos los personajes que está hablando usted, apóstol. No va a sustituir a alguien que no quiere enderezar su camino hoy. Si no perdonó a los ángeles. Si no perdonó a Sodoma y Gomorra, que hubo una intercesión extraordinaria de Abraham. No era cualquiera que estaba orando, ¿no? Era el padre de la fe. Era el padre de la fe, amigo de Dios, que estaba orando. Y en medio de su oración, Dios dijo, no, yo voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Si lo que tú quieres salvar a Lot, yo voy a mandar a los ángeles. Mira qué tremendo, que la soberbia cuando alguien está en pecado, que Dios manda a los ángeles a Sodoma y Gomorra. Y los ángeles querían tener relaciones, los de Sodoma, perdón, querían tener relaciones con los ángeles. Cuando alguien es santo y quiere la salvación, quiere que tú seas como ellos, pecadores. Hoy, los ángeles querían corromper a los ángeles, estos hombres. Querían atacar a los ángeles sexualmente. Era tanta la perversidad que había en Sodoma y Gomorra. Porque esos hombres que están ahí queremos estar con ellos. Ellos no veían ángeles, ellos veían hombres. Por eso que el que da falta de temor quiere que otro sea igual. Igual. Y quiere que cometan los mismos errores. Quiere que lo hagan. El mismo Lot le decía, tengo mis hijas, a tus hijas las conocemos. No queremos a tus hijas. No queremos gente nueva. A los nuevos que están allí. Imagínate tal grado de perversidad. No se estaba equivocando Dios de destruir Sodoma y Gomorra. No. Ni se va a equivocar Dios de destruir la tierra ahora por la perversión que se está viendo ahora. Eso indudablemente no perdonó a los ángeles, y no va a perdonar a la gente que está pervirtiendo su vida. No lo va a perdonar. O sea, ahí en la historia de Lot, Dios quería salvar a Lot nada más. Sí, porque claro. sus hijas venían con ese corazón dañado. Porque no tuvieron relación con su padre. Tuvieron relación. Lo que Dios quería salvar solamente era a un solo hombre. ¿Acaso Dios no puede levantar una generación con un solo hombre? Dios lo puede hacer. Lo puede hacer. Por supuesto, pero el amor de Lot hacia su familia, no solamente a sus hijas, sino a su esposa. Yo me imagino que su esposa también estaba en la corrupción. Claro, su esposa. Para que ella llegara al límite donde llegaron con su padre, estaban en esa corrupción. Ahora, una pregunta. Está Lot entre Sodoma y Gomorra. Si Abraham no intercede, Lot también perece. Perece completamente. O sea, Lot es salvado por la misericordia de Dios porque alguien intercedió por él. Es correcto. Porque Dios venía con todo porque ahí había perversión. Y Dios le dice a Abraham, yo no haré algo sin decirle a mis profetas. Y tú actualmente eres mi profeta, yo quiero destruir aquella ciudad. Yo creo que Dios le está diciendo a la humanidad, yo voy a destruir la tierra. Y está mandando profetas a decir que estaría pronto la destrucción de la tierra. Y eso viene, son juicios de Dios a todas las naciones que no recibieron a su Hijo amado Jesucristo. Pero este temor de Dios le falta no solamente a los hombres que están en el ministerio, sino hasta a los políticos. Todo. Hace falta temor de Dios en la política. No los evangélicos en la política, sino la política, los políticos con temor de Dios. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Ve lo que dice, grande rebelión. Me has librado de grande rebelión. El verso 13. Y seré limpio. Y estaré limpio de gran rebelión. Te está hablando de una rebelión grande. Que fue el principio. Esa rebelión grande la hizo Satanás. Eso es el principio. Y nosotros nos convertimos hijos de Satanás cuando no tenemos temor de Dios. Cuando nos rebelamos. Nos rebelamos y vienen las tinieblas hacia nosotros. Alguien rebelde tiene que escuchar esta palabra. Alguien tiene que escuchar, alguien que Dios toque, porque claro, si Dios nos ha permitido y nos ha introducido en nuestro corazón en hacer esto, transmitir esta enseñanza del temor de Dios, es indudable que es necesario que en nuestro corazón esté eso. Porque lo primero que Dios hace, aborrece el mal. Y la gente va a decir que es mal. Como aquel que le preguntaron, ¿qué es mi prójimo? Porque a Jesús le preguntaron, ¿quién es mi prójimo? Él sabía la ley.
Él conocía cuál era el mandamiento de salvación. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y bien ha respondido, dijo el Señor. Exactamente ha respondido, maravilloso. Al caletre respondió. Al caletre, como mucha gente conoce la palabra. Entonces le dijo, bueno, ama a tu prójimo. Y él, para excusarse, porque conocía la palabra, conocía cómo tenía que actuar, pero él le dijo a Jesús, para excusarse. ¿Cuántos de nosotros nos estamos excusando en nuestros propios quehaceres? Con la palabra. Con la palabra, No. porque es una excusa. ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús le da una cátedra. Yo digo que una de las cosas más extraordinarias que Jesús lleva a este hombre a decir quién era su prójimo. Le partió el cerebro. Sí, y después le dice, quisiera como el buen samaritano. No queremos entrar en esa parábola, pero dice, haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo, como el samaritano. Como el samaritano. No como el sacerdote. No ni como el levita. No como los ladrones también. Ujú. Porque eran tres personajes ahí, tres Claro. áreas. Los ladrones que dañaron. Mucha gente que daña el camino de otras personas. Pero hay alguien que lo va a restaurar. Hay alguien que lo tiene que restaurar como el sacerdote, un levita, y no lo hacen. Y Es somos un nosotros. llamado, y es un llamado A al nosotros sacerdote y mismos. los levitas, a nosotros mismos. A nosotros mismos A que restaurar. somos los sacerdotes de Dios, los ministros de Dios en la actualidad, y que tenemos nosotros de entenderlo. Pero aquí dice gran rebelión. Eso indica que la soberbia es una de las cosas que se puso en Satanás para rebelarse contra Dios. La soberbia. ¿Cuál es la soberbia? Que ser igual a tu pastor, que ser igual al que te guió, que ser igual a Dios, que ser igual al Espíritu Santo. Esa Claro, igualdad con eso está otra fuerte. es soberbia. Eso está fuerte, eso está fuerte. Es una soberbia, hermano pastor Gabriel, hermano Yosandra. Es una soberbia. Una vez un hermano recién ungido como ministro del Señor, como pastor, estábamos en Puerto Ordaz y estábamos tomando un café. Me dijo, vamos a beber un café. Y después que estamos en el café, oye, todo bien, me dice, hermano, ya yo soy igual a usted. Ya yo soy pastor. No. Por favor. Eso me indicó a mí que era un soberbia. Ahí identificamos, apóstol, los que están en el rebaño que tienen soberbia. Soberbia. Cuando quieren ser igual y superar al pastor. ¿Cuánto deseo tiene Satanás de ser igual a Dios? Y no lo ha logrado. No lo ha logrado. Nunca lo va a lograr. Lo ha hecho, lo ha puesto, Claro, eso está. tratando, llevar. Y dice que la palabra que lo va a igualar en el Apocalipsis, porque Dios le da. Bueno, tú quieres igualarme. Tú quieres ser igual a mí. Tú quieres sentarte donde yo me siento. Bueno, te Y le di la capacidad de 3 años y medio de sentarse donde debe sentarse Dios para que se siente. Y vuelve a ser un caos. hace un desastre. Entonces, ¿sabes? Cualquiera de nosotros, yo quiero ser como Dios, tú vas a hacer un caos. Claro, que alguien que no tiene experiencia, que no tiene una buena enseñanza, vas a hacer un caos, vas a hacer un desastre. No puede tener enseñanza, pero cuando la soberbia se mete, Hace desastre. esos son los que dicen, yo lo puedo hacer mejor que Wilfredo. Claro. No solamente en la soberbia estaba en Satanás, sino en los hijos de él. Yo creo que el hijo de David, Absalón, tenía una soberbia. Claro. Además, Tenía un deseo de sentarse como rey. Lo Y el hizo otro- de diferentes y el maneras. otro también, disculpe, Adonías también está. Adonías también, pero más él. Más Absalón. Más Absalón. Absalón estaba pervertido ¿Por por qué? completo. ¿Usted cree que Dios no amó a Satanás? Claro que lo amó. Que decir, el ángel, el querubín más perfecto, la creación más extraordinaria que Dios creó, fue Satanás. Fue Satanás. El ángel mejor de la creación fue Satanás. Fue Satanás. Que sí, lo amó a tal manera de ponerlo por medio de su creación, por medio de lo que él había creado, encima de todos los ángeles. Debe Por haber un encima. cargo importante en el cielo. Es tan el punto de ser tan importante que Judas lo declara, que cuando Miguel, que es uno de los ángeles poderosos que hizo, no pudo preferir palabra contra Satanás cuando peleaba por el cuerpo de Moisés. No se atrevió. No se atrevió. a proferir palabras de maldición. Eso indica, hermano, el nivel de creación que Dios produjo al crear a Satanás. La autoridad que tiene. Eso nos lleva a entender que la soberbia es uno de los caminos que se mantuvo ese ángel para llegar a gran rebelión. Estamos hablando de gran rebelión.
Y cuando alguien se revela es porque tiene un principio satánico. Claro, ya está dañado por eso. Sí, vienen con un Ya principio su corazón satánico. está dañado. Por eso los ministros de Dios tienen que tener temor de Dios. Tienen que tener temor. Los que están alrededor del pastor o del Temor. apóstol tienen que tener temor. Temor de Dios. Dice la palabra también que delante de las canas, delante de un anciano, tenga reverencia. Levántate. Mire, ahorita vemos cómo esta generación no respeta al anciano. No. Yo veo que en los microbuses, transportes públicos, está un joven allí y está una anciana, no se levanta. No solamente en la actitud de dar gracias y ver que es un anciano, una anciana que está allí, que está pidiendo la colaboración y no lo hacen, sino dentro de la iglesia. Se levantan contra el diácono, se levantan contra el ministro, no tienen temor de Dios. No hay temor de Dios. Y cuando no hay temor de Dios, no hay respeto. No se respeta. No se respeta. Y ya le dicen de tú. Que tutean y agarran y quieren pasar por encima de la autoridad que está aquí. Cuando Dios pone, hermano, una autoridad y alguien quiere estar por encima de la autoridad, no lo respeta. No, respeto. Una de las cosas, porque es el respeto a la autoridad, habla que la mujer respete a su marido. No el respeto de él, sino el respeto por la autoridad que Dios le da. Por la autoridad que tiene. Que tiene, delante de ella tiene que haber un respeto. Pero cuando hay rebeldía y gran rebelión, porque Satanás dijo, yo voy a hacer un trono más alto que el del Altísimo. Quieren pasar por encima de la autoridad. Se rebela Contra la autoridad. se rebela contra la autoridad. Siendo Sara la esposa de Abraham, llama la atención Pedro, le llama la atención, no dice cómo era aquella relación, pero era tal el respeto que tenía Sara hacia su esposo Abraham, no tanto por el esposo, sino porque fue creado y fue llevado a ser amigo de Dios. Eso es profundo, llegar a ser amigo de Dios. Ella vio cuando él le entregó a ella, al faraón, y cómo Dios le habló al faraón diciendo, él es mi ungido, no toque a su mujer. Ella vio, wow, este hombre Tiene autoridad. tiene autoridad Tiene autoridad. Yo tengo superior. que Yo respetar. tengo que respetarlo. Yo tengo que respetar a este hombre. Y cuando la palabra dice Señor, es porque alguien era, el Señor era, y el otro era un esclavo o un siervo. Yo noto allí, porque venían de Ur de los Caldeos, yo noto aquí que cuando aquella mujer entendió que aquel hombre tenía autoridad de parte de Dios, Que se le revela. que se le revela a él, No hay Ur de los caldeos. que fue a Gerar, y el rey de Gerar, Abimelech, también hace lo mismo. Hace lo mismo, sí, lo reconoce. Lo reconoce. Aquella mujer dijo, realmente este hombre tiene una autoridad de Dios grande que los reyes de esta tierra respetan. Bendito sea Dios. Y a partir de allí, Donde llegaba, la gente decía este hombre. yo sé que a partir de ahí yo creo, no lo describe la Biblia, pero Pedro dice, le decía Señor. Solamente Señor le decía a los esclavos le decían a sus amos, pero este tenía respeto, tal respeto. No es que Sara era esclava. No era esclava, era Era libre. esposa. respeto. Pero cuando tú le dices Señor a alguien, es porque tú estás reconociendo la autoridad que hay ahí. La autoridad que Y tiene. tú estás reconociendo que ahí hay una autoridad mayor a la que tú tienes. Una vez yo estaba muy pequeño y estaba mi hermano mayor, y mi hermano mayor me dice, pídele la bendición, y yo no le pedí la bendición, tú eres hermano mío, yo le pido a mi papá. Vino mi papá y me pegó. Dice, a tu hermano mayor se le respeta, porque Dios quiso que estuviera por encima de ti. Hacho. Eso me quebró. Yo no soy, en aquel tiempo no éramos cristianos, mi papá no era cristiano, pero mi papá sabía de autoridad. Mi papá sabía de autoridad como aquel centurión que sabía de autoridad. Que sabía de autoridad. Y esa autoridad, estamos hablando de que los militares son soberbios, son aquellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen debajo de él gente que Su mando, su poder. él manda y obedece. Pero él le habla la autoridad. Tú tienes autoridad. Aunque yo tengo autoridad, yo reconozco esa autoridad que está ahí. Él no podía, amados hermanos, por aquella, lo que estamos hablando de autoridad, que Jesús entrara a su aposento. No es permitido.
No era permitido. No era permitido que una persona mayor de autoridad entre a un aposento de uno menor de autoridad. Está fuerte. Ya sé por qué digo que él Por no eso era que digno. No es digno. No soy digno No soy porque digno. yo estoy reconociendo que la autoridad que él Tuya tiene es es mayor que la mía. Exactamente. Por eso fue que le dije, no, dile a él que Que yo declare tengo la hombres palabra. a mi cuidado, que yo también mando. Dile que declare la palabra, que está reconociendo que la autoridad que él tiene, que Jesús tenía, era mayor que la de él mismo, que con la palabra que Jesús dijera, que iba a decir, el siervo iba a ser santo. De lejos nada más. Por eso es que Jesús se maravilla del centurión, porque dice, se maravilló Jesús del centurión. No he visto más fe en Israel. Sí, en Israel. Más que los apóstoles. Más que los Que no me ninguno respetan. lo Que no me- logra. por favor. Sí, no me respetan. Más que los apóstoles. No me respetan. ¿Quién es este? ¿Quién es este que se somete a la autoridad? ¿Quién es este? No. Que se está sometiendo a la autoridad que tengo y no está conmigo. ¿Quién es este? Bueno, amados hermanos, estas breves palabras, yo sé que ha tocado el corazón de mucha gente. Yo sé que va a llegar, en verdad, el temor de Dios es un principio de sabiduría. No es un principio de clase, no es un principio, no. Estamos hablando que en el principio, cuando Dios ordenó la tierra, lo ordenó con sabiduría. Ella estaba conmigo cuando yo ordené la tierra. Eso indica que cuando hubo aquella rebelión, Él dijo, ahora voy a hacerlo con sabiduría. Y voy a darle sabiduría a los que vienen aquí para que no entren en rebelión conmigo. Esa es sabiduría. No entres en rebelión con Dios. Es sabiduría. Aborrece el mal. ¿Qué es el mal? La arrogancia, la soberbia, el mal camino y la boca perversa. Dios aborrece, yo también aborrezco. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estuvimos con nosotros, nuestro El hermano pastor Gabriel Rivera para servir. y nuestro hermano. Yoxander Moreno, para servirle. Dios le bendiga, Dios le guarde. Creo que esta palabra va a cambiar tu vida y va a dimensionarte al temor de Jehová. Dios te bendiga. Dios le bendiga. También me despido, su apóstol Flor Cedeño, Dios le guarde. Y seguimos más luego haciendo más grabaciones, enseñanza para todo el pueblo de Dios. Dios les bendiga.